Bueno, os voy a contar cómo pasó todo. He estado saliendo con esta chica, Olivia, durante unos 4 años. Es increíble. Divertida, inteligente, muy tranquila. Siempre conectamos de maravilla. ¿Sabéis qué pasa cuando conoces a alguien y, de repente, sientes que todas las piezas del puzzle encajan a la perfección? Pues así era con ella. Nos conocimos en una fiesta aleatoria en el centro de Madrid a la que nuestros amigos nos arrastraron casi a la fuerza. Ninguno de los dos tenía ganas de estar allí, pero acabamos hablando toda la noche en un rincón sobre películas de serie B y recuerdos raros de la infancia. Avancemos un par de años. Yo ya tenía claro que quería pasar el resto de mi vida con ella. A los 2 años de relación, estaba convencido de que era la elegida. Empecé a ahorrar para un anillo en condiciones, pensando en lanzarme cuando estuviera en una mejor situación económica. Quería ser responsable y no hacer las cosas a medias. Olivia se merecía una propuesta como Dios manda y yo no quería estar agobiado por el dinero justo el día después del sí. Así que el año pasado, tras trabajar como un animal y sentir que por fin tenía mi vida bajo control, o al menos que el barco no se estaba hundiendo, decidí que era el momento ideal. Estaba entusiasmado, casi eufórico. Y no era solo una paranoia mía. Olivia y yo habíamos hablado de matrimonio antes y ella parecía estar muy por la labor. Siempre decía que no se veía con nadie más y que su plan de futuro pasaba por construir una vida juntos. Sentía que no me lanzaba a ciegas a una piscina vacía. Planeé la propuesta en una cala perdida de la Costa Brava. Aunque vivimos en Madrid, ese lugar era sagrado para nosotros porque allí fue donde, en nuestro primer viaje como pareja, decidimos que lo nuestro iba en serio. Ambos somos de perfil bajo, así que buscaba algo íntimo. Nada de numeritos públicos, ni cenas en restaurantes caros con media ciudad mirando. Solo nosotros. Recuerdo aquel primer viaje como si fuera ayer. No teníamos ni un duro, así preparamos un picnic humilde con lo que compramos en el súper, unas latas de cerveza y nos sentamos en la arena a hablar hasta que el aire refrescó y tuvimos que abrazarnos. Fue perfecto en su sencillez. El día de la propuesta estaba nervioso de muerte, con el corazón en la garganta. Estaba seguro de que diría que sí, pero un paso así siempre impone. Compré un anillo precioso, organicé el viaje al detalle y me aseguré de que estuviéramos en la orilla justo al atardecer, porque a Olivia los cielos de la costa la vuelven loca. El cielo se puso de un tono rosa y púrpura espectacular, parecía una señal del destino dándome el visto bueno. Caminábamos por la orilla, con el sonido de las olas de fondo, hablando de cualquier tontería, cuando me detuve en seco. Le cogí la mano, la miré a los ojos y empecé a soltarle todo el discurso que llevaba ensayando meses sobre cuánto significaba para mí. Le dije que era mi hogar, que la amaba y que no podía imaginar un solo día de mi vida sin ella a mi lado. Me puse de rodillas sobre la arena húmeda, saqué la cajita con el anillo y le pedí, con la voz un poco temblorosa, que se casara conmigo. Aquí es donde todo el sueño se desmoronó. Me miró fijamente, con una expresión indescifrable, y no dijo ni una palabra durante lo que me pareció una eternidad. Luego, con una calma que me heló la sangre, soltó. Quiero casarme contigo, pero ahora no. Me quedé a cuadros, totalmente descolocado. Mi cerebro se bloqueó y no procesaba la frase. Allí seguía yo, hincando la rodilla con el anillo en la mano, sintiéndome como un auténtico idiota delante del mar. Quiero casarme contigo, pero ahora no. ¿Qué clase de respuesta es esa? Se me cayó el alma a los pies y el frío de la arena me caló hasta los huesos. Dijo que no estaba lista para el compromiso formal todavía, que necesitaba más tiempo para asimilarlo. Pero no me dio ninguna explicación lógica ni motivos reales. Fue como recibir un puñetazo directo al estómago, pero no quise montar un número ni arruinar la noche más de lo que ya estaba. Forcé una sonrisa amarga y dije: vale, lo entiendo. Pero la verdad es que no entendía absolutamente nada. Habíamos proyectado una boda, una vida entera.
Y de repente, cuando me expongo de verdad, recibo un rechazo a medias que duele más que un no rotundo. Traté de convencerme de que quizás solo necesitaba espacio. Yo mismo había esperado un año para tener mis ahorros en orden, así que intenté ser empático. Me dije a mí mismo que no era para tanto. Pasamos el resto de la noche fingiendo una normalidad inexistente, pero el ambiente se había vuelto pesado, casi irrespirable. No dejaba de darle vueltas a la cabeza. ¿Me había precipitado? ¿Acaso no la conocía tan bien como yo creía? Me tragué mis dudas y no le pregunté nada más para no parecer un pesado o un desesperado. Dejé pasar el tema y me repetí 1000 veces que no era un problema grave. Pasé todo el año siguiente fingiendo que no pasaba nada, pero la espina seguía clavada ahí dentro, infectándose poco a poco. Cada vez que salía el tema del matrimonio en alguna cena con amigos, sentía un pinchazo de dolor en el pecho. Seguíamos pareciendo felices. Viajamos, salíamos de copas, reíamos. Así que supuse que ella acabaría llegando a ese punto de madurez tarde o temprano. Esa fue mi primera propuesta. No salió como en las películas, pero lo dejé correr porque la quería con toda mi alma. Lo que no podía imaginar es que aquel ahora no era solo el principio de una grieta mucho más profunda que acabaría por rompernos del todo. Pasó otro año entero tras aquel primer intento fallido en la costa. Durante esos 12 meses, las cosas a veces se sentían extrañas, como si camináramos sobre un cristal muy fino que podía quebrarse en cualquier momento. Nunca volvimos a tocar el tema de aquel quiero casarme contigo, pero ahora no. Ingenuamente, pensé que tendríamos una conversación seria y profunda a las pocas semanas, pero el silencio se instaló entre nosotros. Yo, por mi parte, no quería ser el que abriera la veda para no parecer un desesperado o un tipo que presiona más de la cuenta. Pero cuanto más tiempo pasaba, más me carcomía la duda. Vale, ¿esto va a pasar de verdad alguna vez? Estamos cerca de la frontera de los 30 años y llevamos 4 compartiendo techo y vida. A estas alturas de la película, o lo sabes con certeza o no lo sabes nunca. A pesar de todo, mi optimismo, o mi terquedad, me llevó a planear una segunda propuesta. Me convencí de que quizá la primera fue demasiado sencilla, casi improvisada, y que esta vez necesitaba crear un escenario tan especial que no dejara margen a la duda. Esta vez decidí involucrar a un par de nuestros mejores amigos. No quería una multitud ni un espectáculo de esos que salen en los vídeos virales, porque sé que a Olivia le horroriza ser el centro de atención, pero pensé que el apoyo de la gente que nos quiere le daría la seguridad necesaria para dar el paso. Reservé un rincón exclusivo en el Jardín Botánico de Madrid, cerca de una fuente neoclásica impresionante, rodeada de rosas de 1000 colores y una vegetación exuberante. Muy romántico, casi de época. Olivia vive obsesionada con las plantas. Tenemos el piso lleno de potos y suculentas que yo siempre acabo matando por descuido, así que el botánico me pareció el santuario perfecto para nosotros. El plan era redondo. Cena tranquila en un restaurante acogedor de la zona de retiro y luego un paseo casual hasta el jardín, donde nuestros amigos ya habrían preparado un camino de velas y pétalos. Esa noche yo estaba atacado de los nervios, con el pulso a 1000. Rezaba por dentro para que no se repitiera el guión del año anterior. La cena fue de 10, reímos con ganas, compartimos una buena botella de vino y, por un momento, me sentí el tipo más afortunado y optimista del mundo. Al terminar, sugerí dar el paseo y ella aceptó encantada. Cuando llegamos a la fuente, el lugar estaba de ensueño, iluminado tenuemente. Le cogí las manos, sentí su calor y volví a soltarle ese discurso que me salía del alma sobre nuestro futuro y cómo estaba listo para ser su marido. Ella empezó a llorar en silencio y yo sentí un subidón. Ya está, esta vez sí que sí. Me puse de rodillas por segunda vez en mi vida, saqué el mismo anillo y le pedí matrimonio con toda la esperanza que me quedaba. Y entonces, como una pesadilla recurrente, soltó las mismas palabras. Todavía no. No me lo podía creer.
¿Otra vez? Sentí un segundo puñetazo, pero esta vez fue directo al hígado. El dolor fue mucho más agudo, más real. Me levanté del suelo intentando mantener la compostura, aunque por dentro me estaba desmoronando, y le pregunté simplemente por qué. ¿Qué es lo que te detiene realmente?, le dije con la voz cargada de frustración. Ella me miró con esos ojos empañados y repitió el mantra del año pasado. Que quería estar segura de que lo nuestro funcionaría para siempre, que no se sentía lista para el peso del compromiso. Ahí fue cuando la tristeza mutó en enfado. Le pregunté directamente si había otra persona, si su familia o sus amigas le estaban metiendo ideas raras en la cabeza. No tenía sentido lógico. Llevábamos 4 años de convivencia casi perfecta. ¿Cómo podía no tenerlo claro después de 1.400 días juntos? Ella negó con la cabeza, asegurando que no era por nadie más, que solo necesitaba un poco más de tiempo. Ese fue mi punto de ruptura. Había esperado un año entero respetando sus tiempos. Me había dejado la piel para que todo fuera impecable. Y allí estaba yo, otra vez con la rodilla hincada en un jardín precioso, escuchando un rechazo disfrazado de prórroga. Me sentí como un payaso. ¿Cuántas veces tenía que humillarme preguntando lo mismo? ¿Cuánto tiempo de mi vida valía su indecisión? Se lo solté a la cara. Le dije que si después de 4 años seguía sin estar segura de mí, yo ya no tenía nada más que ofrecerle. No podía seguir manteniendo mi vida en pausa, esperando una validación que nunca llegaba. Ella no supo qué responder, solo balbuceó de nuevo lo del tiempo. Y ahí estallé, no con gritos, sino con la frialdad de quien se rinde. No puedo seguir así, Olivia. Te quiero con locura, pero no voy a seguir exponiendo mi corazón para que me digas que no una y otra vez, le dije. En ese momento vi cómo se le desencajaba el rostro, por fin entendió que no era un berrinche, que hablaba en serio. Empezó a sollozar con desesperación y a suplicarme que no me marchara. Fue entonces cuando soltó la frase que lo arruinó todo. Vale, de acuerdo, me casaré contigo. Por favor, no te vayas. Aquello fue lo que más me dolió y lo que más me cabreó de toda la noche. Solo estaba dispuesta a dar el sí porque veía las maletas en la puerta, porque tenía miedo de que la dejara en ese mismo instante. No era una decisión nacida del amor o del deseo de unirse a mí, sino del pánico a la soledad. No se sentía real, era un pacto forzado. Ni siquiera tuve fuerzas para responder. Me di la vuelta, la dejé allí llorando junto a la fuente y me largué. Tenía el corazón hecho añicos y lo único que necesitaba era huir de ese jardín que se había convertido en mi propio patíbulo. Después de aquel desastre en el jardín botánico, supe que algo se había roto de forma definitiva dentro de mí. Ya no podía, ni quería, volver a ponerme la máscara y fingir que todo seguía igual. Durante un par de días me sentí completamente perdido, vagando por el piso como un fantasma. 4 años es una parte muy importante de la vida, y una voz en mi cabeza me preguntaba si de verdad quería tirarlo todo por la borda, pero otra voz, más fría y lúcida, me decía que ella nunca llegaría a estar lista. Casi no crucé palabra con Olivia al día siguiente. Ella se instaló en la habitación de invitados, lo cual era nuestra señal muda para gestionar las crisis. Darnos un espacio que a veces parecía un océano. Normalmente, tras una noche de distancia, acabábamos sentándonos a hablar y arreglándolo, pero esta vez yo no tenía fuerzas ni ganas de buscar una reconciliación artificial. Al final de la semana, la tensión era ya insoportable. Nos sentamos en el sofá, frente a frente. Fue ella quien rompió el hielo, pero yo fui directo al grano. Le solté exactamente cómo me sentía. Que no podía seguir siendo el espectador de su indecisión, esperando a que ella decidiera si yo era suficiente para un futuro compartido. Si después de 4 años viviendo juntos no tenía una respuesta, dudaba mucho que la tuviera alguna vez. Ella se quedó callada una eternidad, evitando mi mirada. Luego, con un hilo de voz, repitió:
Te quiero. De verdad que quiero estar contigo. Pero es que todavía no me siento lista para el matrimonio. Ahí estaba otra vez la maldita frase de Marras. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que te frena después de tanto tiempo? Insistí. Suspiró y me confesó que el matrimonio le parecía un compromiso demasiado grande y que le aterraba precipitarse en algo de lo que no estuviera 100% segura. Y en ese preciso instante, todo se volvió nítido. Lo entendí por fin. El problema no era la institución del matrimonio, ni el banquete, ni los papeles. El problema era que no estaba segura de mí. Y eso dolió mucho más que cualquier rechazo previo. Podría haber aceptado que alguien fuera alérgico a las bodas, pero que después de 4 años no supiera si yo era la persona adecuada para envejecer. Eso era otra historia. Le lancé la pregunta definitiva. ¿Vas a estar segura de mí alguna vez? Me miró a los ojos y, por primera vez, el silencio fue su única respuesta. Se quedó observando sus propias manos, incapaz de decir un sí que no fuera mentira. Ahí tuve la confirmación que necesitaba. Me levanté y, con el corazón en un puño pero la voz firme, le dije. No puedo seguir con esto. Te quiero, pero si a estas alturas no sabes lo que sientes por mí, no voy a quedarme a esperar eternamente a que cambies de opinión. Olivia empezó a llorar de forma desconsolada y volvió a suplicarme que no me fuera. Me casaré contigo, te lo juro, lo prometo. Solo dame un poco más de tiempo, repetía como un mantra. Pero ese era el núcleo del asunto. Yo no quería una esposa que se casara conmigo por pánico a perderme o por la inercia de no quedarse sola. Quería a alguien que estuviera emocionada, que deseara ese futuro tanto como yo. El matrimonio por miedo es una cárcel, y ese no es el tipo de vida que yo quería para ninguno de los dos. Esa misma noche hice la maleta con lo básico y me fui a casa de mi amigo Kyle. Mientras cerraba la puerta, sabía que no había vuelta atrás. Se había acabado. La semana siguiente fue un auténtico calvario. Ella me bombardeó a llamadas, pero no descolgué hasta que me sentí con la mente lo suficientemente fría. Tuvimos una de esas conversaciones telefónicas incómodas en las que los silencios pesan más que las palabras. Ella me rogaba que volviera, que lo intentáramos de nuevo, y yo le decía que necesitaba tiempo para asimilarlo todo. Era irónico. Yo pidiendo tiempo, igual que ella, pero los motivos no podían ser más distintos. Yo no dudaba de mi amor por ella, simplemente intentaba aprender a vivir con el hecho de que ese amor no era suficiente para sostenernos. Entonces empezó el acoso digital. Sus amigos, sus padres e incluso conocidos comunes empezaron a escribirme mensajes incendiarios. Al parecer, la versión que ella había difundido era que yo la había dejado tirada solo porque no quería casarse todavía. Por supuesto, me crucificaron. Me llamaron inmaduro, egoísta y capullo por mandar a la mierda 4 años por un simple detalle de organización. No entendían que no era por la fiesta o el anillo, era por su falta de certeza sobre nuestra unión. Por suerte, mis amigos más cercanos se mantuvieron a mi lado. Ellos habían visto mi esfuerzo, mis ahorros y mi ilusión, y sus palabras fueron lo único que me impidió sentirme como el villano de la película. Una semana después, volví al piso para recoger el resto de mis pertenencias. Ella no estaba, lo cual agradecí infinitamente, no habría soportado otra escena de llanto. Empaqué mis libros, mi ropa y mis recuerdos, dejé las llaves sobre la encimera de la cocina y salí de allí por última vez. 4 años resumidos en unas cuantas cajas. Me dolió horrores, una punzada física en el pecho, pero en el fondo sabía que era lo correcto. Me merecía estar con alguien que no tuviera que pensárselo 2 veces para decir que me quería en su vida para siempre. Pensé que al cerrar la puerta de aquel apartamento por última vez me sentiría liberado de inmediato, como si me hubiera quitado una armadura pesada, pero la realidad fue distinta. Todo se sentía denso, como si caminara bajo el agua.
El golpe de realidad no me dio de verdad hasta que me vi sentado en el sofá de Javi, mi amigo, al que antes llamé caí por error en mis pensamientos, con la bolsa de deporte a mis pies y el silencio de una casa ajena rodeándome. Javi es un tío de oro de esos que no hacen preguntas incómodas y simplemente te ponen una caña o una Coca-Cola delante cuando ven que tienes la mirada perdida. Me dejó quedarme en su habitación de invitados y pasamos las primeras noches matando el tiempo con la Play o viendo películas de acción de esas que no te obligan a pensar. Ayudó, claro que ayudó, pero Olivia no me lo puso fácil. Me escribía casi a diario. Empezó con mensajes lacrimógenos de te echo de menos y no puedo dormir sin ti, pero pronto pasaron a ser mensajes cargados de frustración. Me decía que era un irracional, un inmaduro por no querer sentarme a arreglar lo nuestro. Según ella, estaba tirando 4 años de amor a la basura por una rabieta sobre una tontería. Aquello me ponía de los nervios. Me costaba horrores ignorarla porque una parte de mí seguía enamorada de su recuerdo, pero mi parte racional me recordaba a gritos que esto no iba de una boda pomposa, sino de su incapacidad para apostar por mí al 100%. A las 2 semanas, el tono cambió. Recibí un mensaje suyo que ya no destilaba rabia ni desesperación. Era algo sencillo, casi gélido. Ahora lo entiendo todo. Lo siento de verdad. Espero que encuentres a alguien que te dé esa seguridad que yo no supe darte. Sé feliz. Fue lo último que supe de ella en mucho tiempo. Pasaron los meses y empecé a pillarle el truco a eso de la vida en solitario por Madrid. No voy a decir que todo fuera mágico ni que me sintiera un soltero de oro, pero la vida era más fácil, más ligera. Ya no me despertaba con ese nudo en el estómago que te da cuando sabes que algo en tu relación está fallando pero no quieres admitirlo. Me mudé a mi propio apartamento cerca de la zona de Delicias pequeñito, pero era mío, con mis reglas y mis plantas, que, por cierto, conseguí mantener vivas. Me centré a tope en el trabajo, me apunté al gimnasio para quemar adrenalina y recuperé el hábito de salir con mis amigos de toda la vida. Poco a poco, las piezas de mi vida volvieron a su sitio. Pero justo cuando crees que ya has pasado página del todo, la vida, que es muy puñetera, decide ponerte a prueba. Un viernes noche estaba con Javi en un bar de Malasaña, tomando unas cañas y jugando una partida de billar. La noche iba de lujo. Risas, buena música y ese ambiente vibrante de Madrid que tanto me gusta. De repente, Javi puso una cara rara, como si hubiera visto un fantasma. Oye, tío. No mires ahora, pero Olivia está aquí. Me quedé helado, con el taco de billar a medio camino. No la había visto en meses. Sabía por amigos comunes que estaba saliendo con alguien, que se estaba dejando ver, pero una cosa es oír el rumor y otra muy distinta tener la realidad delante de tus ojos. Respiré hondo, contuve el aliento y miré de reojo hacia la barra. Allí estaba ella. Se veía radiante, con ese brillo en los ojos que solo tenía cuando estaba realmente cómoda. Estaba sentada con un chico, se estaban riendo, compartiendo unos nachos y tomando algo. Se les veía bien. Felices. ¿Y sabéis qué fue lo más curioso? Que no me dolió como yo esperaba. Me dio un vuelco el corazón, sí, un pequeño espasmo de nostalgia, pero no sentí ese vacío absoluto ni esas ganas de salir corriendo. Miré a Javi, le hice un gesto de complicidad y le dije: estoy bien, de verdad. Es mi turno, ¿no? Sigamos jugando. Y así fue. Sin dramas, sin escenas, sin lágrimas. No fue fácil ignorar su presencia del todo, claro. Cada vez que levantaba la vista entre tiro y tiro, los veía allí, disfrutando de su burbuja. No eran celos lo que sentía, sino una mezcla extraña de melancolía y alivio. Una parte de mí siempre guardaría un rincón para ella, pero otra parte mucho más grande se alegraba infinitamente de no ser yo el que estaba allí sentado, forzando una seguridad que ella no sentía.
Verla con otro fue, en cierto modo, el último clavo en el ataúd de nuestra historia. Significaba que el ciclo se había cerrado para ambos. Ella también había pasado página. Esa noche, al llegar a mi casa, me senté en el balconcito con un refresco y me puse a pensar en lo mucho que había cambiado mi mundo en solo un año. 12 meses atrás, estaba planeando un futuro eterno con ella en una playa de la Costa Brava. Ahora, ella era solo un recuerdo agridulce, una lección aprendida. Me sentí, por primera vez en mucho tiempo, en paz absoluta conmigo mismo. La gente sigue adelante, el mundo no se para, y eso es lo más sano que hay. A la mañana siguiente me levanté sintiéndome más ligero que nunca. Suena a cliché de película barata, pero fue como si me hubieran quitado una losa de cemento del pecho. Ya no le guardaba rencor, ni a ella ni a sus amigos que me llamaron de todo. Empecé a salir más, a conocer gente nueva sin la presión de buscar la elegida a la primera de cambio. Me di cuenta de que todavía tengo mucho que descubrir sobre quién soy yo cuando no estoy intentando complacer a nadie. Por primera vez en mucho tiempo, estoy conforme con el lugar en el que estoy y con la persona que veo en el espejo. Me muevo hacia adelante, despacio, pero con el paso firme. Mi vida no es perfecta, pero he aprendido que la perfección es aburrida y que las cicatrices te enseñan a no tropezar con la misma piedra. ¿Quién sabe qué me deparará el próximo capítulo? Supongo que habrá que esperar, vivir y dejar que la vida me sorprenda. Y esta vez, no tengo prisa por saber el final. Muchas gracias por ver. Si les ha gustado la historia, denle a like, escriban un comentario y suscríbanse para no perderse la próxima historia. Valoramos mucho su presencia en este canal. Todo lo mejor.